Orlando, lo queríamos llamar porque lógicamente ha sido semana complicada para la República Argentina. Pasan muchas cosas, hubo movilizaciones, hubo una marcha de la CGT, se está discutiendo el tema de salarios, se habla con los supermercadistas, el dólar estuvo subiendo últimamente, si bien había venido bajando. Bueno, y vienen pasando. ¿Cómo está viendo usted el panorama económico del gobierno, pero sin abstraernos de la política, ¿no? Claro, en general el gobierno está teniendo ahora un tipo de cambio fluctuante que puede ir entre 1.000 y 1.400 pesos o un poquito más o menos, porque también se corrige un poco por mes esas bandas. Así que yo creo que por ahora no interviene el Banco Central en la compra ni en la venta porque está dentro del margen de maniobra. Ahora, eso trae como problema que tampoco se cumpla con requisitos con el Fondo Monetario Internacional en materia de reservas, porque la mayoría de las reservas son prestadas, ya sea por el Fondo Monetario Internacional, por China, o sea, son poco auténticas. Es más, diríamos que las reservas netas dan casi cero o algo negativo. Entonces, bueno, eso sería un punto para ir aclarando, para ir fijándose metas para más tarde, después de las elecciones, porque no creo que el gobierno quiera ahora ponerse a cambiar el tipo de cambio y actuar, digamos, en la banda compradora que sería de 1.000 pesos o 990. Ya hubo una oferta del gobierno por 500 millones de dólares a 999,99 que no fue aceptada. O sea, yo creo que por ese lado va bien. Ahora, lo que se nota es, en cuanto al salario real, que venía aumentando desde abril del año 2024, más o menos había aumentado un 8 o 9%, ahora en el mes de marzo tuvo un problema con la inflación que dio 3,7 y eso hizo caer los salarios tanto del sector público como el sector privado formal. Solo aumentó el privado informal, que tampoco se sabe bien cómo se sacan los números, pero que dio 5,7 o algo así, más que la inflación. O sea que eso trajo como consecuencia también una caída de la actividad económica que cayó bastante en el mes de marzo, sobre todo la actividad industrial y la construcción, que han tenido caídas espectacularmente fuertes en marzo, a pesar de que el gobierno dice que estamos en un crecimiento económico del 10%, pero al mismo tiempo el INDEC publica menos 4,5 como crecimiento del mes, de crecimiento del mes. O sea que no coincide mucho el mensaje que da el presidente con el mensaje que da el INDEC, que es el que registra verdaderamente las cifras. Y después la inversión sí está aumentando un poco, producto de que estaba en bajos niveles, pero está más o menos en el 20% del PBI, que es un número un poquito más alto que la amortización. Quiere decir que este año, en definitiva, va a haber un aumento del producto, porque hay aumento de la inversión y hay una mejor utilización de la capacidad instalada, o sea que por las dos cosas va a subir bastante el crecimiento económico, más o menos alrededor del 5%. Y la inflación para el año la calculamos aproximadamente en 28%, que sería el cierre entre enero y diciembre de este año, a pesar de que el mes de abril tiene algunas complicaciones porque primero se pensó que iba a haber una inflación del 4 o 5%, y después eso se vio que no era así porque no había tanta devaluación, inclusive se devolvieron listas de algunas empresas grandes, se volvió a la lista anterior, así que nosotros calculamos 2,6 de aumento de inflación para abril y para el mes de mayo lo mismo o algo menos. O sea que esos números nos dan ese 28% entre enero y diciembre. Así que tendríamos un aumento del salario real en los meses restantes, un aumento del Producto Bruto, sobre todo la construcción y la industria, que son las que más fueron afectadas por marzo, y el agro va a dar bien y la energía también va a dar bien, petróleo, sobre todo vaca muerta, o sea que estamos en una línea bastante buena de
de elecciones para el gobierno, que posiblemente va a ganar las elecciones de octubre de senadores y diputados. Este más o menos es el panorama que tiene la actividad económica de Argentina, tanto en actividad propiamente dicha, el PBI, como en inflación, como en salarios, consumo e inversiones. Este es más o menos el gran resumen, con un aumento muy pequeño de las exportaciones y un aumento muy grande de las importaciones, porque Argentina está muy cara en relación a otros países, ¿no? O sea que este más o menos es el panorama que yo resumo de alguna manera. Ahora, Orlando, le quería preguntar, hay sectores que están fuertemente golpeados. Hablando con algunos mercadistas me decía, mira, hay algunas cosas que se han parado, pero hay otras cosas que parece ser que hay algunas empresas que reinciden con querer incrementar los precios de algunos alimentos. Mi pregunta es, ¿cómo está pensado esto? Si tiene, como se dice comúnmente, un objetivo meramente de carácter electoral en lo político, o también son las bases de un plan más estratégico del gobierno, en el cual se empieza a cimentar una idea de continuidad de un crecimiento, porque no se ve así en algunos sectores que todavía incluso están clamando no por las mejores en las negociaciones paritarias, o los jubilados. Claro, sí, por supuesto, no. Hay un plan general que es atacar el gasto público, atacar el Banco Central en sus préstamos al Tesoro para financiar el déficit fiscal y el aumento de la cantidad de dinero, que inclusive publiqué un artículo en el diario explicando cómo es la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios cuando las demás variables permanecen más o menos constantes. Pero en principio diríamos que también está mezclado con las elecciones de octubre, porque son fundamentales para el gobierno lograr un buen resultado en esas elecciones. Yo creo que sería fundamental encontrar una salida adecuada para que las elecciones las pueda ganar el gobierno. Me parece a mí que eso ayudaría mucho a poder pasar más rápido el plan de reforma laboral, el plan de reforma impositiva, el plan de reestructuración de las jubilaciones, que ya está más o menos enfocado a través de la inflación, pero que digamos requiere algunos ajustes porque está dando déficit, o sea que esto requiere digamos un plan estructural, pero al mismo tiempo también contemplar la coyuntura de las elecciones, que eso puede implicar, por ejemplo, que no tengan que subir tanto los alimentos, porque no hay aumento del precio internacional, sino que al contrario, más o menos baja. Hoy aumentó 1%, pero hoy nada más. Sin embargo, en promedio bajó 10-15%. Lo mismo el petróleo hoy aumentó, pero en general vino bajando, está en $60 el barril, o sea que no se puede hablar ni de aumento de la energía ni de aumento de los alimentos, porque no han subido los precios y el tipo de cambio al cual se transforman esas exportaciones en dólares ha bajado inclusive, tomando en cuenta el mix con el contado con líquido, o sea que no es por el precio internacional ni por el tipo de cambio, o sea que no tendría que aumentar mayormente, y por eso calculamos un aumento sí del 2,6 y 2,4% para estos 2 meses que faltan, ¿no? Que falta explicar por el INDEC. Ahora, escuchaba alguna crítica, decía que había algunas particularidades del gobierno en su eclecticismo económico respecto de la intervención que genera desde el Estado mismo, pero también si no se marcaba una contradicción que era un capitalismo raro porque no se fundaba en el consumo. Entonces otros criticaban el hecho de que bueno, y cómo va a ser la recaudación, y así una retahíla de dudas que se van generando alrededor de la gestión Milei, que creo que deja mucha población como a dos aguas, no con un pie en cada lado. Claro, la gente no tiene mucha alternativa, porque no hay tampoco una oposición muy firme con candidatos seguros para el 2027. O sea que las próximas elecciones el gobierno va a avanzar con esa ventaja, pero para el 2027 habría que ver cómo pintan las cosas según también los resultados de la elección de octubre. Ahora, yo creo que el gobierno, si bien, digamos, tiene un áspero contacto con muchos economistas y periodistas
y políticos, y gobernadores, senadores y diputados, concejales, en general es un gobierno que está bien apuntado en cuanto a la línea que tendría que tener el gobierno. Ahora, no lo puede ejecutar plenamente porque no va a tener diputados y senadores que le voten, como pasó con este asunto de la ficha limpia, ¿no? Que finalmente no salió por un voto, pero donde hubo varias noticias raras sobre cómo votaron algunos senadores de algunas provincias, ¿no? O sea que también ahí hay bastante ruido en política, porque, bueno, hay mucha influencia de la hermana de Milei, de Karina, y también con Caputo, el más chico, que forman un triángulo de hierro, digamos, dicen, a través de los cuales Milei también tiene que operar y superar ese tipo de conflicto que yo creo que a veces puede generar problemas para muchos opositores, ¿no? Le pido una última reflexión para no abusar de su tiempo. ¿Qué le puede decir al argentino de a pie? Bueno, yo creo que no hay muchas alternativas, que tiene que ver lo que hay para las elecciones y realmente ajustarse un poco el cinturón, como hacemos todos, para que esta cosa salga adelante de una buena vez. Creo que el gobierno es lo mejor que podemos aspirar, aunque tiene muchos defectos, es lo mejor que tenemos en la Argentina. O sea que yo creo que hay que aguantar la situación, que es difícil, pero recomiendo que se mantengan en esa línea.